Bien, como ustedes saben, se realizó una convocatoria, fue publicada una convocatoria de las entidades federativas. En esta convocatoria se estaban proyectando los procesos de preregistro, de registro y como tal de evaluación y asignación de categorías al personal que en su momento cumplía con las características para poder participar en este proceso a las diferentes funciones y categorías presupuestales. No somos ajenos al tema de la contingencia, es un tema que vino a trastocar algunos de los procesos normativos en todos los sectores, pero la educación no ha sido ajena a esta situación. En el tema de los procedimientos o los procesos que tiene el sistema educativo, el proceso de admisión del cual ya hablamos la semana pasada continúa vigente con algunas variantes, con algunos criterios de ponderación muy específicos que permiten ir encaminando y encauzando este proceso, pero quizás los cambios más radicales se han llevado a cabo en el proceso de selección para la promoción, en este caso funciones de dirección, que es dirección y subdirección, y de supervisión en educación básica, lo que conocemos como la línea de promoción vertical para este ciclo 2020-2021. Comentarles, y seguramente ustedes ya lo conocen, que se han emitido diferentes documentos normativos que son los criterios y las disposiciones excepcionales que ha emitido en el ámbito de sus atribuciones la UCICAM y que son de observancia general para que todos los estados podamos cumplir con estos criterios, aplicar la normativa y garantizar que se van a llevar a cabo de la manera más ordenada y sistemática posible. Primero quiero señalar lo siguiente. Queda suspendida de manera definitiva la convocatoria del proceso de selección para la promoción a categorías con funciones de dirección y supervisión. ¿Esto qué significa? Que no hay condiciones en la actualidad, ni hay un calendario tentativo, ni hay una fecha propuesta para que se pueda retomar este proceso de convocatoria, es decir, la evaluación de un instrumento como tal realizado en sede por el propio sustentante, aquellas etapas o procesos donde se realizaban los cuestionarios a la comunidad escolar y la propia autoevaluación que hacían los compañeros, los directivos y el propio personal interesado, la presentación de una propuesta donde se manifestara por qué es importante que este personal pudiera ascender a estas categorías. Entonces prácticamente queda suspendida. La base de datos del personal que se registró, que llevó sus documentos, que fue la parte de la validación documental, está consolidada. Esa base de datos está consolidada, está guardada, la tienen las autoridades educativas, la tienen la UCICAM. Estamos a la espera de que en cualquier oportunidad, si las condiciones lo permiten, se pueda definir de manera extraordinaria, si así lo permite la normativa, que esa misma base pueda seguir concursando para procesos inmediatos posteriores, o definitivamente pues que ya este proceso durante el ciclo escolar no se lleve a cabo. Al día de hoy, lo repito, está suspendida, no hay manera de aperturarla nuevamente. Hay compañeros que están preguntando si pueden registrarse, si aún hay oportunidad. Este proceso, vamos a decir, concluyó de manera oficial. Ahora, estos criterios y disposiciones van a normar la manera en que se van a estar asignando de manera temporal estas categorías durante el transcurso del siguiente ciclo escolar. Primero hay que señalar que, al igual que en admisión, independientemente de la naturaleza de la vacante, ya sea una plaza definitiva o una plaza temporal, estas categorías se van a asignar por tiempo fijo. Ya lo señalábamos, que es tiempo fijo, es un nombramiento que tiene un periodo de inicio previamente establecido y un periodo de fin, una temporalidad muy definida. Esta temporalidad por ningún motivo podrá exceder del término del ciclo escolar 2020-2021, que hasta el día de hoy, de manera oficial, es el 10 de julio. Ustedes saben que en el caso de categorías de dirección y de supervisión, las autoridades educativas de las entidades, en ocasiones se busca que se autorice un plazo de prórroga de un par de quincenas, una quincena, en lo que los directores concluyen su etapa de cierre, su entrega-recepción, las evaluaciones, pero de manera oficial eso dependerá de cómo transcurre el ciclo escolar y cada uno de sus procesos administrativos. Ahora bien, en el caso de las plazas vacantes de dirección, hablamos de dirección y subdirección, estas van a poder ser asignadas al personal del mismo plantel que cuente con la plaza antecedente. Ya se ha señalado en los diferentes documentos normativos, y lo vamos a ver más adelante, cuáles son esas plazas antecedentes o cuál es esa cadena, esa línea vertical, para que puedan identificar, dependiendo del tipo, nivel y la modalidad, cuáles son las plazas antecedentes que son aplicables para cada uno, pero que además cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos. En el caso de las plazas vacantes de supervisión, estas podrán ser asignadas al personal de la misma zona escolar que cuente con mayor antigüedad en el cargo inmediato anterior y que cumpla también con los requisitos establecidos. Ahora bien,
qué vacantes se cubren y qué vacantes no se cubren. En el caso de la promoción vertical se cubre la subdirección, se cubre la dirección y se cubre la supervisión. No se está considerando en este proceso la parte de la asesoría técnico-pedagógica. Recordemos que con la transformación normativa ahora esta figura pasa a ser parte de un reconocimiento, ya no una promoción, por eso es que en este caso no se consideran. Hay niveles educativos donde persiste la figura de la coordinación académica o la coordinación de tecnología, según sea el caso, esto en secundarias generales y secundarias técnicas. Pero aquí hay que mencionar algo muy importante. Hay entidades federativas que tienen en estructura ocupacional esa figura y tienen la categoría presupuestal correspondiente. Hay entidades que tienen la estructura ocupacional autorizada esa figura, pero que no tienen la categoría correspondiente, como es el caso de Aguascalientes. Y entonces, por acuerdos sindicales previos a estas últimas normativas, las coordinaciones académicas o de tecnología a través de una minuta se cubrían con personal de la misma escuela que tuviera cierta antigüedad, cierta cantidad de horas y se les asignaba la función cobrando sus categorías docentes y algunos grupos de descarga. Al día de hoy, estas situaciones, al menos en la entidad, ya no son operables y las coordinaciones académicas, en cuanto el profesor se promueve o se jubila, prácticamente esas figuras o esas funciones ya no son sustituidas. En su lugar, se asignan las subdirecciones correspondientes. Y en el tema de la supervisión, que también se le conoce como inspecciones de zona, prácticamente es diferente nomenclatura, pero la misma función, pueden ser cubiertas. Otro tipo de figuras o de vacantes, en el caso de Aguascalientes, no son aplicables. Entendemos que las estructuras ocupacionales de otras entidades del país son diferentes y entonces ahí son los criterios que determina la propia entidad. Ahora, ¿por qué motivos se cubren estas vacantes? A diferencia del proceso de admisión, donde una plaza docente, dependiendo su naturaleza, en el caso de las plazas definitivas y en el caso de las plazas temporales, se pueden cubrir por diferentes motivos, en el caso de las direcciones y supervisiones no es así. En el caso de la dirección y la supervisión, se cubren si hay una licencia sin goce de sueldo, ya sea por pasar a otro empleo, por asuntos personales, y esta licencia sí se cubre. La parte de la vacancia por jubilación, es decir, hasta que la plaza está totalmente, cuando ya causó baja definitiva el trabajador que la ostentaba, no se cubre la licencia prepensionaria, esa parte de 3 meses que sí se cubre en la docente, en el caso de dirección y supervisión no se cubre. Si no hay dirección, el supervisor es el jefe inmediato responsable de esa parte de la escuela. Y si no hay supervisión, la jefatura del departamento de nivel, en el caso de nuestra entidad, el titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos. Se cubren las vacantes por renuncia, se cubren las vacantes por defunción y se cubren las vacantes de nueva creación autorizadas en la estructura ocupacional y que se tenga la categoría presupuestal. Ahora, en el caso de nuestra entidad, el inicio de los protocolos lo vamos a comenzar a partir del 13 de agosto. El 13 de agosto estaremos aplicando este protocolo público, donde vamos a estar notificando de manera oficial al personal que esté interesado en participar en cada una de las zonas escolares o centros educativos donde se requiera la presencia de estas figuras educativas, a través de una circular, a través de la propia cadena de mando de la estructura oficial, para que puedan interesarse, participar y estar presentes en estos protocolos. ¿Cuáles son los efectos de los nombramientos que van a tener estas asignaciones? Bueno, incorporar a esta función en el siguiente ciclo escolar 2020-2021, sus efectos serán a partir del 1 de septiembre. Aquí hay algo muy importante que señalar. Habrá personal que podrá continuar en la misma dirección, cubriendo la misma dirección o la supervisión, si cumple con todos los requisitos establecidos en estos documentos normativos, y entonces se tendrá que realizar nuevamente el protocolo si cumple a esta persona, si es el más antiguo, si no tiene notas malas, si cumple con la categoría antecedente. Prácticamente es un tema de trámite, levantar el acta y darle su nombramiento. Sin embargo, la prórroga, quiero señalar, esta situación no es en automático, es decir, si en esa escuela está un compañero como director, pero resulta que llegó de cambio algún compañero maestro,
a esa escuela en los pasados procesos de cambios por convocatoria y cumple los 4 años de antigüedad en el servicio, o los 5 si quiere aspirar a la supervisión, y tiene la categoría antecedente y tiene mayor antigüedad, este personal con toda libertad puede participar para ser ahora el nuevo director. Eso es algo muy importante que señalar, porque no es en automático la continuidad del personal que ya viene cubriendo esa situación. Ahora, recordemos que se ofertaron para el proceso de cambios las vacantes que en su momento estaban disponibles. Entiéndase las categorías que se cubrían también de manera temporal. ¿Qué significa esto? Que un compañero director pudo haber pedido en proceso de cambios una secundaria o una primaria y entonces ya no se necesita ahí la vacante, ahora se necesita en el espacio que él dejó en el centro de trabajo donde estaba su plaza antes de cambiarse. Y entonces, si eso sucede, la persona que cubría la dirección, pues regresará a su subdirección, la persona que cubría la subdirección, pues regresará a su categoría docente. Esto es muy importante señalarlo. Ahora, el personal que una vez cubriendo todos estos requisitos y sea asignado, ¿qué es lo que sucederá? Si cuentan con carrera magisterial o si cuentan con K1, van a conservar estos incentivos, estos bonos, durante el periodo que comprende su nombramiento. En el caso de carrera magisterial, ustedes lo saben que es un programa que ya concluyó, terminó su etapa, se sigue pagando por una parte de respeto a los derechos laborales adquiridos, pero esta carrera magisterial estaba ligada o estaba pegada, por así señalarlo, a una parte del sueldo base 0,7. Se pagaba al 0,7 y entonces, ¿qué sucede? El 0,7 lo venía cotizando como director o como profesor, más el incentivo de carrera magisterial en un salario global, pero ahora, al ocupar una categoría de dirección o supervisión, para que se le siga pagando ese incentivo de carrera magisterial, se desagrega, se separa y se le va a pagar como un concepto aparte en sus prestaciones salariales junto con el sueldo base 0,7, junto con su K1 si lo tuviera, junto con la parte de carrera magisterial y algunos otros bonos asociados a la plaza que vaya a ocupar. Cuando regrese a su plaza antecedente, va a seguir recibiendo su carrera magisterial, su K1 y los bonos y prestaciones que tuviera a la plaza asociada antecedente. Ahora, el personal que cubra estos requisitos y que acepte la promoción vertical, que acepte el nombramiento, tiene indistintamente que solicitar un permiso sin goce de sueldo, un artículo 42, por el tiempo que vaya a durar su nombramiento. Recordemos que el tema de las comisiones ya no están reconocidas en la parte de la ley, están prohibidas, entonces no puedes, vamos a decir, cobrar una parte de una categoría docente más una categoría directiva. Tienes que solicitar licencias sin goce de sueldo. Ahora, reconocemos que hay entidades o que hay niveles educativos que no tienen las suficientes categorías o plazas para cubrir la estructura ocupacional. En estos casos, ¿qué es lo que se puede hacer? Indistintamente se tiene que hacer el protocolo y designar quién cumple con los requisitos. Pero en todo caso podrá alguien de la misma escuela realizar esa función de manera, vamos a decir, extraordinaria, recibir un incentivo económico por cubrir la dirección de la escuela, pero de ninguna manera va a dejar su plaza antecedente, es decir, no va a descuidar al grupo, deberá seguir con sus funciones docentes y realizar de manera extraordinaria esa parte de la dirección. O bien que la autoridad educativa local en su momento determine la cancelación, creación para crear estas plazas, o bien la solicitud con recurso extraordinario o del orden estatal para cubrir por honorarios este tipo de nombramientos. Ahí tendrán que hacer un ejercicio muy interesante cada uno de los profesores para revisar con la parte de capital humano, si es conveniente a su categoría presupuestal, la parte de económica, o sea, que les convenga económicamente agarrar un honorario y meter en resguardo su plaza o ocupar la función docente y de dirección con un incentivo extraordinario. ¿Qué categorías participan? ¿Qué categorías son las que participan? En el caso de secundaria general, participa la categoría de profesor de enseñanza secundaria, que es la E0362 y E0363. Exclusivamente las categorías que no estén contenidas en estas dos categorías no pueden participar.
Lo señalo para no empezar a decir que tecnologías no participa, que inglés no participa, que otros no participan. Únicamente estas dos categorías son las que participan. El subdirector secretario de secundaria con categoría E0340 y E0341, y el director de secundaria categorías E0320 y E0321. Secundaria técnica, plaza de inicio, profesor de enseñanza secundaria técnica de categoría E0462 y E0463. Subdirector secretario, categorías E0440, E0441. O subdirector de gestión escolar de secundaria técnica, categoría E0449. O director de escuela secundaria técnica, categoría E0420 y E0421. Son las categorías que participan. Para telesecundaria, horas de maestro de telesecundaria, categoría E2780 y E2781. Director maestro de telesecundaria, categoría E2724 y E2725. Educación especial, maestro de educación especial, categorías E0687 y E0689. Subdirector de gestión escolar o subdirector académico de educación especial, categorías E0647 y E0649. Y director de escuela de educación especial, categoría E0629. En educación física son varias las categorías que participan. Profesor de educación física, categoría E0761, E0762, 63, 64, 65 y E0773. Son las categorías que van a estar reconocidas por UCICAM y por FONE para poder promoverse de manera temporal. Ahora, el tema de los compañeros asesores técnico-pedagógicos, los ATPs, ellos podrán participar según corresponda a su ubicación en la línea de ascenso si tienen las siguientes categorías. En el caso de preescolar, las categorías E2602 y E2603 pueden promoverse temporalmente a categorías de inspección o supervisión, E0100 y E0101. En el caso de primaria, los ATPs con categoría presupuestal E2600 y E2601 pueden promoverse a supervisores o inspectores de primaria. En el caso de secundaria general y secundaria técnica, los compañeros ATPs con categoría correspondiente a su función pueden promoverse a la función de subdirector, es decir, serán considerados como personal docente en esa parte de línea de ascenso vertical. En el caso de telesecundaria pueden promoverse a dirección, en el caso de educación especial pueden promoverse a supervisión y en el caso de educación física pueden promoverse a la función de inspector. Ahora bien, el caso de los compañeros ATPs sin la categoría correspondiente, ellos pueden participar, están considerados, van a ser considerados como personal docente con funciones de asesoría, es decir, entran en el rango del personal docente, deberán cumplir los mismos requisitos de antigüedad en la función o en la categoría y deberán cumplir los mismos requisitos en el caso de hora, semana, mes, que es secundaria general y técnica, de carga horaria mínima indispensable de 25 horas. Requisitos generales para todo el personal que aspira a promoverse. Tener la categoría inmediata anterior en código 10. Su código 10. En el estado de Aguascalientes, al día de hoy, prácticamente todo el personal está homologado a un código 10. El tema de los códigos FU, FW, FV, entre otras situaciones, ya se homologó a código 10. Quizás no hemos terminado esa parte de actualización de nombramientos en la parte de las órdenes o los nombramientos y en la parte del formato único de personal, pero en su talón de pago y en su nómina ya tienen reflejado el código 10. Entonces, si alguien cumple con este requisito y desea aspirar a esta promoción, pero en su orden todavía no está actualizada, no tenemos problema. Presenta su solicitud y nosotros lo validamos contra la nómina, el caso de Aguascalientes, y también contra nuestro sistema de planeación, que es el CIPE. Participar de acuerdo a su centro de trabajo y apegarse a las líneas de promoción vertical. Es decir, yo no puedo aspirar a ser director de otro centro de trabajo en el cual no estoy adscrito. No puedo aspirar a ser supervisor de una zona escolar en la cual no estoy adscrita, ni tampoco en otra modalidad. Soy de primaria, no puedo aspirar a ser director de preescolar. Soy de secundaria técnica, no puedo aspirar a ser supervisor o director de secundaria general, porque debe de haber congruencia entre el tipo, nivel, modalidad, inclusive en algunas entidades hasta el sostenimiento,
para poderse promover. Y obviamente el tema de las líneas de ascenso vertical. Ahora, experiencia mínima de 4 años en la función docente para quienes aspiran a la función directiva y de 5 años en la función directiva para quienes aspiran a la función de supervisión. Aquí es algo importante que señalar. Puede que existan compañeros que el ciclo escolar anterior fueron directores o supervisores, pero al día de hoy ya no cumplen con esos 5 años y con esos 4 años. Ellos ya no pueden continuar en esa actividad porque no cumplen con el nuevo criterio y la nueva disposición que ha determinado la autoridad federal. Aquí un tema importante, hablar de experiencia. Experiencia, ¿esto qué significa? Cubrir la función docente o función directiva comprobable, acreditable, con documentación y con categoría respectiva, independientemente que fuera de manera temporal. Pongo un ejemplo. Puede que exista alguien que ha sido 4 años director, cubriendo por los concursos de manera temporal y únicamente tiene 1 año con su código 10. En ningún momento la norma especifica que será la experiencia a partir del nombramiento definitivo. Señala únicamente experiencia en la función. Entonces, si nos acredita con un código 20, un código 95 o algún otro tipo de nombramientos que tiene la experiencia acumulable comprobable de 5 años, pueden participar. Pueden participar. Esto es algo muy importante que señalar. Desempeñar la función correspondiente a su categoría. Esto debería ser por lógica, es decir, soy docente, cobro como docente, me desempeño como docente. Pero si alguien por alguna situación no está en esta parte, no puede participar. Si soy docente, pero me estoy desempeñando de manera temporal por una situación de derechos humanos, por un acuerdo interno, por algún tema, en otra función, no hay congruencia entre mi categoría y mi desempeño. Entonces, no podrían participar. Cumplir con la parte de reglas de compatibilidad, esto es muy importante, sobre todo en el caso de la gente que tiene doble plaza. Tú puedes tener doble plaza de dirección, en una quieres promoverte a una supervisión, pero si la compatibilidad no te da para la parte laboral, de horarios y de distancia, no puedes participar. Entonces, es importante que se vea esta parte de reglas de compatibilidad. Lo mismo en las categorías docentes. No contar con nota desfavorable. Esto es algo muy importante. Se tendrá que hacer la validación, en el caso de Aguascalientes, con la dirección jurídica de manera interna, para verificar que el personal que esté interesado no cuente con nota desfavorable. Ahora quiero hacer una acotación muy importante. Para que la nota desfavorable sea considerada válida, debe estar fundada y motivada y debe tomar conocimiento la dirección jurídica o, en su caso, el nivel educativo correspondiente a donde se presenta la nota mala. Lo señalo porque algunos directivos, supervisores, levantan X número de documentos, notas malas, cartas de extrañamiento, invitaciones, documentos de ese tipo, pero se quedan en el expediente de la escuela o de la supervisión, o sucede que los traen al departamento, pero no cumplieron con la parte de estar fundada, y fundado nos referimos a qué artículos se violentaron con el desempeño de esa persona, ya sea en el reglamento de las condiciones generales de trabajo, en la propia ley para la carrera de las maestras y los maestros, o en cualquier normativa aplicable que esté fundada y que esté motivada, es decir, que tenga un motivo válido, razonable para haberse levantado esa nota. Pero no solo eso, recuerden que hay un trayecto de esta parte normativa donde primero es una invitación verbal, posteriormente una invitación por escrito, luego viene la parte de la nota, el extrañamiento, la puesta a disposición, todo ese tipo de situaciones que debemos conocer para defender nuestros derechos, pero también para aplicar la normativa. Entonces, lo señalo, si la nota mala, no desfavorable, no está en jurídico, no tiene visto bueno de la autoridad educativa local, no puede ser considerado. Lo señalo porque hay ocasiones, nos pasó el ciclo escolar anterior, que hacemos el protocolo, se asiste a la escuela, se selecciona el personal que cumple con los requisitos y 15 días después viene alguien y dice, ese compañero no puede porque tiene una nota mala. Pues nunca la presentaron en su momento y no nos dimos cuenta porque no está registrada en el instituto. Entonces, para nosotros no existe esa nota mala. Lo comento, esto es muy importante para los directores, supervisores que estén pensando en aplicar este tipo de sanciones al personal que realmente no cumple con su actividad, pues lo sepan hacer con todas las partes de ley y en su momento, si no hicieron ya este procedimiento, pues los compañeros no cuentan con este antecedente que les pueda perjudicar. El tema de los compañeros que laboran por hora, semana, mes, secundarias generales y secundarias técnicas.
deben contar con 25 horas mínimo. 25 horas mínimo, lo mismo que los compañeros de educación física. Esto es algo importante. Deben de ser la cantidad de horas, y esto lo señalo, del mismo nivel y modalidad. Tú puedes tener 25 horas, pero tienes 20 en generales y 5 en secundarias técnicas. Entonces, tienes que tener la misma cantidad de horas en el nivel en el que deseas promoverte. Esto es algo también importante. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a estar realizando en el Instituto de Educación para estos protocolos? Bien, a partir del 13 de agosto, en los departamentos del nivel educativo, llámese el Departamento de Educación Preescolar, Primaria, Generales, Técnica, Telesecundaria, Especial e Inicial, Educación Física, van a detectar cuál es la vacancia que hay en cada uno de los centros escolares. Vacancia real, ¿después de qué? Después de fusiones, después de nuevas creaciones, después de cambios de centro de trabajo, entre otras situaciones. La reportarán, serán los responsables el director y el supervisor o el titular de la URSSE. Explico, si no hay director, el supervisor es el responsable de reportar que hay una vacante de director en su zona. Si no hay supervisor, el titular de la unidad regional será el responsable de reportar la vacante de supervisor o director de las escuelas de su zona. El nivel educativo recibe esta vacante, la pasa a la dirección de carrera del magisterio, quien en coordinación con la dirección de planeación revisará que esas vacantes efectivamente estén en la estructura, tengan suficiencia presupuestal, tengan la categoría autorizada para poder hacer el protocolo. Ahora, el nivel educativo va a realizar una lista de ordenamiento del personal susceptible de la promoción en el plantel donde se genera la vacancia. Va a tomar en cuenta la antigüedad del cargo inmediato anterior y va a revisar que cumpla con todos los demás requisitos. En el estado de Aguascalientes tenemos al día de hoy una proyección de más de 130 vacantes entre direcciones y supervisiones. No nos alcanza ni la logística ni el personal para ir a cada una de las escuelas, de 130 escuelas, y nombrar esas categorías, ni hacer 130 reuniones virtuales. Esa es una realidad. El ciclo escolar está por comenzar, viene la fase de consejo técnico, viene una fase importante donde deben estar nuestros directivos y supervisores. Y aparte las condiciones sanitarias no lo permiten. ¿Qué es lo que se va a realizar? Por plantel, se revisa el personal que cumple con el requisito, se valida que no tenga notas malas, que tenga la antigüedad, entre otras situaciones, y se le notifica a ese personal susceptible de la promoción por medio del correo electrónico, por todos los medios posibles, la estructura oficial, vía telefónica, la fecha y la hora en que acude al protocolo de asignación. Si el personal que cumple con los requisitos desea aceptar la vacante, pues se hace el acta del protocolo, se levanta y se le da su nombramiento. Si algún compañero no asistiera o no estuviera interesado, pues preguntamos al siguiente compañero en la línea de ascenso para finalmente determinar quién va a ser el personal susceptible de tener esa promoción. Lo señalo porque en los procesos anteriores juntábamos a los 150 profesores de la escuela y al final del día solo el profesor número 1 más antiguo pues cubría los requisitos y era el director, y entonces eso nos generaba convocar una gran cantidad de personal, levantar las cartas de no aceptación, y ahora con el ánimo de cumplir la transparencia, el protocolo, pero además de obviar tiempos, es como se van a realizar estos protocolos de asignación. En el caso de que exista empate entre compañeros en el tema de la antigüedad en la categoría antecedente, el criterio de desempate va a ser la antigüedad que tienen en el servicio público educativo. ¿A partir de cuándo? A partir de su código 95 o de que se les entregó la plaza definitiva sin titular. ¿Sale? Eso es algo importante que